Porque tu opinión también cuenta. Una discusión que se dio en Twitter entre el fin de semana y la semana pasada. Un joven activa en Twitter que conocemos publicó algo donde dijo que, que una persona después, o sea, estoy parafraseando, ella dijo que una persona después que se casaba, los padres no tenían nada que buscar, como que empezaba una nueva vida y que básicamente, y que básicamente había que dejar a esas personas ser. Y esto armó toda una discusión porque ella lo dijo un poquito ácido, o sea, lo dijo de una forma que es un poco incómodo de digerir, porque ella dio a entender que después que una pareja empieza a construir su vida, no hay necesidad de que los padres o suegros, que ella dijo exactamente, cuando usted se casa, sus padres pasan a un segundo plano. Si no entienden eso, van a fracasar. Esto generó mucho escosor porque se asume que, y más en Latinoamérica, se asume a veces este tipo de familias o concepto de familia sumamente amplia donde no se conocen límites, donde la suegra, por ejemplo, o el suegro básicamente decide por los hijos porque ellos, quote unquote, son los que saben. Y en el mundo actual, uno puede decir, bueno, pero es importante que los padres transmitan valores, es cierto. Es importante que los padres mantengan esta línea comunicacional para que no se pierdan las costumbres, es cierto. Pero entre toda la discusión hubo algo que yo no vi, que se enfocó la discusión en sí misma, en Twitter más que otra cosa, que fue cuáles son los límites sanos. Y este me parece que es el punto neurálgico de la discusión. ¿Por qué? Por varias razones, incluyendo que cuando no hay límites sanos de parte y parte, por ejemplo, ¿cuáles son los límites sanos para que los suegros puedan opinar o aportar en el matrimonio que ya usted tiene? Pero ¿cuáles son los límites sanos para que yo como hijo dé espacio de respiro a mis padres? Porque cuando uno ve, o sea, no es un asunto de construir una discusión o no una discusión, sino construir un conflicto entre padres e hijos. Es un asunto de cómo convivir sabiendo que los suegros y la suegra no son los que se casaron, sino que fuiste tú. Y es un tema que aunque no lo parece, porque es algo muy íntimo, se vive mucho. Se vive mucho y que la mayoría de personas, o una gran parte de personas, decide callarlo porque en muchos casos dice, bueno, yo no voy a estar peleando con mi mamá. El varón en muchos casos dice, bueno, yo no le puedo decir ni hablar mal a la suegra porque ella es la mamá de mi mujer. Entonces, si ella viene aquí, yo tengo que quedarme callado y dejarla a ella que manille. Les cuento que no. Les cuento que no, y usted me dirá: "Yo no te voy a tomar de referencia". Bueno, no me tome de referencia. Escúchelo, si usted quiere lo aplica, si no, no lo aplique, su prerrogativa. Pero hay una parte que es como, yo tengo que tener mi casa, y cuando yo no tengo mi casa, yo no tengo control de mi casa. Y en TikTok se ha hecho viral un video, específicamente un video, porque no es un challenge. Un video donde el concepto del video es el siguiente. La mujer dice, cuando yo voy a quejarme donde mi papá por cosas de mi esposo, y el esposo ya llegó y se quejó primero que yo con mi papá. Y está el esposo, de que el papá atendiéndole y vaina, y como que dándole la razón del problema que está sucediendo. Y se ha hecho viral, o sea, varios influencers de TikTok lo han hecho, varias personas en TikTok lo han hecho, miles y miles y miles de comentarios, gente que se ríe con eso, gente que lo valida y dice, ay, a mí me pasa también, ay, mira que mi pareja lo ha hecho similar, etcétera. Y uno dice, bueno, su vida personal, ¿qué me importa? Pero pensemos en algo más macro, en el esquema social y el desarrollo individual. Cómo esto, en la sociedad que vivimos, mantiene a un conjunto de individuos con un precepto de inmadurez, en el que yo constantemente voy como si fuera un adolescente donde mis padres a quejarme de mis conflictos y no los resuelvo con la persona que yo he decidido convivir. Donde mis padres forman parte tan íntegra de mi matrimonio que hasta se meten en la cama en mis momentos de intimidad.
Y no es un asunto de que no te den instrucciones, porque ellos tienen más experiencia, te hicieron a ti. No es un asunto de eso. Es un asunto de que si tú no construyes por tu propia cuenta, tú nunca terminas de cortar el cordón umbilical. Y eso no es sano. Eso no es sano ni para ti como individuo, ni para la sociedad como un todo. ¿Por qué para la sociedad como un todo? Porque la sociedad se construye por el individuo. Y si dentro del individuo no hay una madurez suficiente para mantener su propia familia protegida, para resolver sus propios conflictos, para hacerse cargo de sus propios hijos, entonces ese mismo individuo no es que no es funcional, no es capaz tampoco de llevar una dirección madura en la sociedad como tal. Entonces, esto que se ve tan simple y que se ve como una discusión o pudo verse como una discusión superflua de qué tanto un hijo ama a sus padres o qué tanto un padre puede ayudar a sus hijos o qué tanto contacto tiene un padre con sus hijos, me pareció que no se trató al punto neurálgico y por eso lo comento. Y es importante, en mi perspectiva, que veamos estos puntos. Porque en una sociedad donde más se incentiva el hecho de que el individuo no termine de madurar, donde más se incentiva el hecho de que todos estamos juntos y revueltos y todos tomamos decisiones y todos formamos parte y que todo lo que te pasa a ti lo tenemos que saber todos, en un mundo donde eso incentiva la inmadurez y la incapacidad de desarrollo de la gente. Y yo le digo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la usuaria, Catherine Mercedes. Cuando usted se casa, sus padres pasan a un segundo plano. Si no entienden eso, van a fracasar. A mí me decía mi pastora hace tiempo, ella me decía, mis hijos, ellos van a hacer su vida y quien se va a quedar vieja con mi pareja soy yo. Quien al final, quien va a estar en mis 70 años, es mi pareja que está ahí, que me va a cuidar, que me va a atender, que me va a cocinar, con quien yo voy a tener que convivir los últimos 20, 30 años de mi vida, será con mi pareja. Los hijos se fueron y ellos vendrán a visitar, pero ellos también van a tener sus hijos, van a tener su familia. Con mi pareja es que yo tengo que entenderme. Nuestros padres en algún punto, aunque eso uno nunca lo piensa porque se aleja del peligro, nuestros padres van a morir y nosotros vamos a seguir más para adelante. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad, si nosotros, principalmente en el caso de los varones, porque los hombres los que más nos hemos quitado de todo esto, y como que no, bueno, es la suegra, yo no me voy a meter con eso. Te cuento que sí, que hay que poner límites, que es sano poner límites. Es sano, no es un asunto de que la suegra no visite su casa y que usted le hable como un perro, no. Es sano decirle a la suegra, es mi hijo, déjeme a mí cambiar el pañal. Es sano decirle a la suegra, es mi hijo, déjeme a mí llevarlo al médico. Es sano decirle a la suegra, es nuestro hijo, déjenos a nosotros convivir con él. Y no es que no lo visite, no es que no comparta, no. Es que usted asuma la responsabilidad de que usted tiene esos compromisos, porque eso implica que usted es un individuo que pasó de ser dependiente de sus padres a ser responsable. Es decir, dejó de ser un mantenido a mantener. Dejó de ser un guiado a guiar. Y ese cambio, ese shift, lo tiene que hacer el cerebro. Y ahí es donde digo que afecta a la sociedad. Porque mientras yo me mantengo vinculado a las decisiones y permisos y autorizaciones de mis padres, yo no termino de ser un individuo libre e independiente. Y no es un asunto de no comunicar, es un asunto de yo saber que ya yo soy un individuo libre e independiente, un asunto de yo saber que ya yo tengo mi espacio, que ya yo tomo mis decisiones, que ya yo celebro mis virtudes con los míos cercanos primero, con mi pareja y con mis hijos, pero también, que ya también yo asumo mi fracaso, que yo lloro en mi habitación cuando tengo un fracaso, que mis conflictos yo lo manejo de manera individual. Claro, no es que no se pida ayuda, pero yo creo que me estoy dando a entender. Entonces, ya para cerrarlo, le digo lo siguiente, es cierto, y sé que como, bueno, esto es reflexivo y fuñenda, pero es cierto que de una u otra forma nosotros no debemos desvincularnos de nuestros padres. O sea, no es un asunto de tú hablarle mal, no es un asunto de tú insultar, como ya mencioné, no es un asunto de tú decir,
Ah, no, que esta suegra del diablo, que no venga para acá, que no me joda no, eso es un irrespetuoso. Usted está siendo un irrespetuoso, no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de poner límites sanos, de que de que usted a mi papá me decía a mí: "Mira, mijo, a la habitación nuestra, o sea, a la habitación de él y de mi mamá, es la habitación de nosotros, la de ustedes, de ustedes. A nuestra habitación no entra nadie, ni siquiera la mamá de ella, ni mis padres, ni mi hermano, ni nadie, porque ese es nuestro espacio íntimo, porque nosotros somos 2 adultos y tenemos nuestra familia, ese es nuestro espacio íntimo". Y cualquiera que llegaba, él como que no, para allá no se puede pasar, como no, ni mis primos, ni hermanos de mi mamá, nadie, o sea, a la habitación de ellos, nada más entraban ellos 2 básicamente. Y nosotros en algún momento de relajo, obviamente, en church y cosas, pero cuando se cerraba esa habitación, se cerraba. Y y mi papá hacía eso como un asunto de mantener un espacio íntimo de ellos como pareja. Y cuando me refiero a límite, es a ese tipo de límite. O sea, es como, no, mira, nosotros como pareja tenemos este espacio, aquí no entra suegra, aquí no entra nadie. Nosotros discusiones de X forma, no, en estas discusiones no participan nuestros padres, en estas discusiones no participa un hermano, porque estas son discusiones íntimas de nuestra relación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Usted no se acuerda del dicho, en pleito de marido y mujer nadie se puede meter porque sale embarrado. Porque se peleaban y hacían de todo, la gente se metía, se encontraba de enemigo y después terminaban ellos 2 reconciliándose a la semana. Porque es que hay una mecánica cuando se construye una relación individual, una relación sin cordones umbilicales, una relación que no tiene la influencia tan arraigada de los suegros y las suegras. Y también viene eso, y ya con esto concluyo, viene eso de la parte de yo entender como padre, porque yo soy hijo en un momento, pero también soy padre cuando te construyo una familia. Yo entender como padre que mis hijos no son míos, mis hijos son ellos y tienen su vida. Porque yo como padre debo entender, no, mi responsabilidad es preparar a ese individuo para que sea un adulto funcional y que tome decisiones, para que no dependa de mí, para que funcione sin mi cordón umbilical, para que mañana, si yo tengo un accidente y me morí hoy mismo, porque uno nunca piensa en la muerte, pero deberíamos pensar, si yo muero, que él pueda funcionar, que él no necesite necesariamente, valga la redundancia, de mi autorización para hacer todo, que él sepa cómo hacer las cosas sin mi presente. A mi hijo yo le he dejado a veces como no, resuélvelo, yo te enseño a amarrar los cordones, amárratelo. Y él cogiendo lucha, amarrándose los cordones, y al final terminaba amarrando, aprendiendo a amarrarse los cordones. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a desarrollar su capacidad de construir sus propias cosas. ¿Por qué? Porque él va a ser un adulto y en un punto yo no voy a estar. Y nosotros como padres también tenemos que entenderlo. Y también tenemos que entender a respetar esos límites de nuestros hijos y no querernos sentir mal, como algunas madres manipuladoras que dicen, ay, no, porque mi hijo que ya no me pregunta nada, no, es que no tiene que preguntarte, porque esa es su vida. Tú tienes que entenderlo. Cada uno de nosotros también tiene que construir su propia felicidad. Y sé que es incómodo esta partecita, pero hay que decirla. Son datos y hay que darlo, como dicen. Entonces, concluyo diciéndole, ponga sus límites, los hijos no son suyos y usted no es que le falte respeto a sus padres, pero sí que ponga límites sanos para que pueda construir su propia familia, porque usted es un ente maduro e individual. Y vamos a recibir esta llamada para cerrar, para pasar y continuar con Estrella de la Opinión. Buenos días, que no sabía desde dónde. Buenos días, Mercy. Antes. Me tocaste un tema mío. Precisamente en nuestra iglesia católica damos un cursillo a las parejas que se van a casar. Y hay un tema que se llama dejar padre y madre. Y es un tema en el cual se invita a que ellos lleven a sus padres, porque hay una parte que implica que los padres suelten y hay una parte que significa lo que ellos están soltando. Y ahí queda muy claro, y yo opiné en esos Twitter que tú hablas, Euric, de que no significa que estamos abandonando a nuestros padres. Nuestra responsabilidad de nuestra generación y todavía de mis hijos conmigo es que las pensiones no existen y los hijos terminábamos manteniendo totalmente a nuestros padres. Como esta generación, yo como mamá, a mí me mantienen mis hijos.
porque la AFP no dio tiempo a yo reunir lo que yo necesitaba para pensionarme. Entonces no se está hablando de abandono ni económico ni emocional, pero sí es, y en eso le di toda la razón a Catherine, el que se casa creyendo que necesita consultarlo todo con los padres, ese es un matrimonio llamado al fracaso. ¿Ya sí? Tienen que tener sus propias experiencias. Es más, incluso yo les digo, solamente en el caso de violencia es que tienen que buscar ayuda, porque llega un momento en que no tienes la capacidad de defenderte solo y ahí necesitas amigos y familiares. Pero los demás conflictos matrimoniales, resuélvanlo ustedes dos, sin ayuda de nadie. Insisto mucho en el tema de la violencia. Entonces, es totalmente cierto de que tienen que separarse totalmente emocionalmente para dirigir su propio matrimonio. No abandonan a los papás, no lo dejan de ayudar. Incluso en otro tema se habla económicamente que los que ayudan a los papás ahora mismo tienen que revisar y ajustar su presupuesto para no desampararlos sencillamente porque se han casado. Y mira, en mi caso particular, yo tenía dos ejemplos. Mi mamá opinaba en todo, pero yo la oía y simplemente seguía. Y mi suegra era la mujer ideal que yo cogí como modelo de suegra. Solamente opinaba para ayudar, para incentivar, para motivarte. Recuerdo cuando mi esposo fue a decirle que estábamos embarazados por tercera vez, desplomado. Ella le dijo, pero Justo, tú estás loco, eso es una bendición, dale para adelante. Entonces, esa es la función de una suegra. Sí. Incentivar, ayudar, apoyar. Y yo como abuela, en el tiempo que era empleada, cogía vacaciones para acompañar a mi hija 20 días o 25 días todas las noches para enseñarla a lactar. Pero después de ahí, a mi casa. Y hoy en día, con 2 hijos casados, los visito cuando me invitan. Ellos me llaman a mí todos los días o interdiario a saludarme. Yo no, porque le doy su espacio. Nunca le he preguntado a un hijo mío, ¿cómo va tu matrimonio? No, yo lo veo de lejos y los veo muy bien. Y ahí queda. Entonces, Catherine tiene toda la razón del mundo. Qué joven tan juiciosa. Yes. Yo le pido a Dios que le mande un buen hombre de marido. Así es, muchísimas gracias, doña Mercy, por su llamada. Y ya usted sabe, ponga sus límites. Continuamos con más de Estrellas de la Opinión. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.